A principios de marzo, el clima en Bangkok empieza a ser abrasador. El sol que brilla con fuerza desde primera hora de la mañana significa que el largo verano llegará pronto. Estoy sentado en el asiento del copiloto junto al conductor de un Honda Civic negro, mirando el paisaje cambiante a los lados de la carretera, rodeado del ligero sonido de canciones internacionales de melodía suave, mientras el automóvil se dirige fuera de Bangkok hacia una provincia costera, como es Chonburi. ¿Necesitas ir al baño? Si es así, me detendré por una gasolinera, me pregunta la voz grave del dueño del coche, así que aparto la vista del paisaje que hay afuera de la ventana y dirijo mi mirada a la cara del conductor. No, respondo, mientras observo su rostro de lado. Mi novio sigue luciendo tan guapo y encantador como todos los días. Lo único que es diferente es su vestimenta. Pasó del conocido atuendo de trabajo a la camisa hawaiana blanca y azul con los 3 botones superiores desabrochados, combinada con pantalones de tela azul oscuro. Está vistiendo un outfit playero. Así es, estamos de vacaciones. De hecho, se trata de un viaje de compensación, según Kim. Hace un tiempo, Kim me pidió que fuera a Satatip con él durante un fin de semana largo, cerca del final del año pasado, pero aquella vez tuvo que ir a una cita arreglada con una chica que eligió su mamá, con el fin de que se convirtiera en su pareja, por lo que nuestro viaje se arruinó y yo me quedé secretamente muy decepcionado. Cuando empezamos nuestra relación oficialmente, lo primero que hizo Kim fue pedirme que viajara con él otra vez. Me dijo que este viaje era oficialmente una disculpa por haber roto su promesa la última vez. Así que aquí estamos de vacaciones este fin de semana. Elegimos una provincia cercana a Bangkok para no tener que malgastar el escaso número de días de vacaciones que nos permiten tomar. Kim se ofreció a pagar todos los gastos durante el viaje. Al principio me negué, pero me reiteró que la última vez había sido él quien no cumplió su palabra, así que se haría cargo de todos los gastos como disculpa, y luego, cuando volviéramos a viajar juntos, podríamos compartir los gastos. Discutimos este asunto durante un par de días, hasta que me quedé sin aliento y decidí darle la razón, por lo que lo dejé elegir el alojamiento, ya que al final sería él quien pagaría. De todas formas, no importa dónde fuéramos ni lo que hagamos, puedo ir a cualquier lugar siempre que vaya con la persona que me gusta. Desde la mañana me has estado mirando muchas veces. ¿Tan guapo me veo hoy? Kim se burla de mí, sin apartar la vista de la carretera que tiene delante. Solo me pregunto si no tienes frío con el aire acondicionado cayendo sobre ti. Le pregunto, mirando fijamente el pecho bronceado y de músculos firmes que no cubre la camisa. Incluso yo siento frío, a pesar de que tengo puesto un polo bastante grueso. Kim lleva una camisa fina sin nada debajo. ¿Cómo puede no sentir nada? No, estoy bien. Esa respuesta me hace alzar las cejas, mientras sigo mirando la parte desnuda del pecho de mi novio, con algunos sentimientos extraños a punto de estallar de mi pecho. Te he visto mirarme muchas veces. Pensé que estabas siendo posesivo conmigo. Me quedo callado porque no sé qué contestar, pero sí, tiene razón. Normalmente, Kim es muy atractivo y cuando lleva un atuendo informal como el de hoy, parece un modelo de camino a una sesión de fotos para una revista de moda en la playa. Solo de pensar en cuántas chicas se fijarán en él hoy, empiezo a inquietarme. En realidad, soy un chico bastante celoso. Si te dijera que estoy siendo posesivo, ¿te abrocharías la camisa? Pregunto para ver su reacción. No, quiero ver cómo te pones celoso. Qué exasperante, murmuro mientras él se ríe alegremente. Ya estamos en la 3ª semana, desde que empezamos a salir oficialmente. Muchas cosas siguen igual,
que cuando éramos amigos con beneficios, pero otras han cambiado. Kim es un chico muy cariñoso y atento, además de ser de lengua dulce. En el pasado pensaba que ya me cuidaba mucho, pero desde que somos pareja me deja hacer las cosas a mi manera mucho más que antes y me habla con más dulzura. Pero seguimos utilizando tonos y lenguajes informales y familiares cuando hablamos entre nosotros. Quizá es porque hemos sido amigos durante tanto tiempo que no estamos acostumbrados a hablarnos en un tono más romántico. Ahora que lo pienso, hay ciertas veces que nos llamamos por nuestros nombres en un tono más romántico. En la cama. Es mucho más excitante que hablar diferente. Yo también he cambiado. Normalmente era reservado y no me acercaba a nadie. Cuando éramos amigos con beneficios, solo 15 me acercaba, pero como nuestro estatus ha cambiado, cuando estamos solos, a veces me acerco a él, a veces solo para sentarme cerca o para apoyar la cabeza en sus hombros. Sinceramente, sigo siendo tímido, pero me gusta cuando llego a tocar a Kim. Me siento cálido y reconfortado. Cuando tengo novio, es normal que quiera que mi novio actúe de forma dulce conmigo. Todo el mundo debe querer lo mismo. El sábado por la mañana, el tráfico está un poco congestionado, porque algunas personas también trabajan este día. Después de soportar la carretera llena de vehículos durante 12 horas, por fin llegamos a Pattaya, casi al mediodía. Nuestro primer destino es el mercado flotante de Pattaya. Estamos cumpliendo el lema de Jade: un ejército marcha sobre su estómago. Cuando viajamos, debemos llenar el estómago para tener fuerzas para caminar. «Vamos», dice Kim, después de que nos encontráramos un lugar para estacionar el coche y apagáramos el motor. Su gruesa mano agarra un sombrero blanco de paja que está en el asiento trasero y me lo pone en la cabeza mientras él se pone los lentes de sol. «Espera», sujeto el brazo de Kim cuando está a punto de abrir la puerta del coche. «¿Qué?» «Ponte bien la camisa». Sujeto los bordes de la camisa de Kim, que deja ver demasiada piel, y se la abotono. Kim se queda quieto y deja que le acomode la ropa a mi antojo. Entrecierro los ojos mirando la amplia sonrisa de mi novio. Incluso con un par de lentes de sol para ocultar sus ojos, puedo darme cuenta de que, bajo esas gafas de sol, sus ojos deben estar brillando. ¡Qué celoso! Tienes un novio sexy, tienes que acostumbrarte. Me guiña un ojo. Pongo los ojos en blanco ante su comentario narcisista, pero luego agrando los ojos cuando Kim se inclina hacia mí para darme un gran beso de la nada. No puedes evitar que los demás me miren. «Pero no te preocupes, no miraré a nadie más», susurra Kim. Esa frase me hace sonreír levemente mientras empujo la puerta del coche para salir. Es cierto, ¿por qué tendría que preocuparme? Una vez que salimos del coche, nos adentramos en el inmenso mercado flotante que ha sido dividido en 4 secciones, cada una de las cuales representa un lugar cultural para Tailandia. Hay barcos para los turistas que desean navegar y ver el modo de vida a lo largo del canal. Sin embargo, con el calor hirviente del sol que casi puede quemarnos, no saltamos esa parte y nos dirigimos a un restaurante con sombra para almorzar. Miro a ambos lados del camino y veo tantos tipos de comida con aspecto delicioso que no puedo evitar pensar en Jade. Si mi querido amigo, al que le gusta comer, estuviera aquí, seguro que hubiera pesado por todos los restaurantes y puestos de comida. Después de explorar el mercado un rato, acabamos en un restaurante buffet tailandés que sirve comida de las 4 regiones. Terminamos nuestra comida con hielo picado con leche como postre. Después, damos una vuelta para tomar unas cuantas fotos. A Kim le gusta tomar fotos. Hoy trajo una cámara analógica de rollo, así que estuvimos parados cada 2 por 3. Cuando veía un rincón bonito, me tomaba una foto allí. ¿Por qué no te tomo una foto yo también? Digo, después de que Kim me tomara tantas fotos que ya he tenido que cambiar el rollo 2 veces en la última media hora.
mientras que no hay ni una sola foto de él. ¿Sabes usar este tipo de cámara? Niego con la cabeza. Kim me coge la mano y me lleva a un banco para que me siente. Luego me explica rápidamente cómo utilizar la cámara. Intento pulsar el disparador 3 o 4 veces. No tengo ni idea de cómo saldrán las fotos. Tendremos que esperar a revelar el rollo. El teléfono me avisa de un mensaje mientras estamos yendo a buscar algunos bocadillos para nuestros compañeros de la oficina. Cuando reviso el teléfono, veo que es un mensaje de Jade. Jade me envió un mensaje preguntándome cómo estoy. Se siente solo porque no tiene nadie con quien hablar. Habló conmigo esta mañana. Me dijo que Mai tenía que hacer un trabajo urgente en su oficina. Kim se inclina para mirar mi teléfono mientras se ríe por lo bajo. Vamos a tomarnos una foto para enseñársela. Está bien. Abro la aplicación de la cámara y coloco la cámara frontal para prepararme para la foto. Kim se acerca a mí, pero mientras estoy tomando la foto, la persona alta que está detrás de mí se inclina rápidamente para besarme en la mejilla. ¡Kim! Abro los ojos mirando a mi alrededor con pánico. Estamos en un lugar público. Si se tratara de una pareja de hombre y mujer mostrándose afecto, no pasaría nada. Pero si alguien descubriera a 2 chicos en una posición tan íntima como besándose la mejilla, seguro que nos mirarían con ojos extraños. ¿Tienes miedo de que alguien nos vea? Tengo miedo de las miradas raras que nos pueden dar. Respondo. Tengo que admitir que, por muy abierta que fuera la sociedad tailandesa, el amor de la comunidad LGBTQIA sigue sin ser 100% normal a los ojos de mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué no nos tratan igual que los demás? Que se frieguen si quieren mirar. No estamos haciendo nada malo. Kim me coge la mano y me sujeta con firmeza. Cuando oigo eso, poco a poco me siento más aliviado. Kim es así. Siempre ha tenido mucha confianza en sí mismo, así que se expresa a sí mismo al máximo. No le importa que nadie lo mire raro, y tengo que admitir que la forma en que se expresa tan claramente me hace a mí también más seguro de mí mismo. Le envío una foto a Jade. Por supuesto, no la foto en la que me besaron en la mejilla. Luego seguimos mirando un rato más, antes de dejar el mercado flotante y dirigirnos a un viñedo en el distrito de Satatip. Vamos allí con un único propósito, tomar fotos, porque Kim buscó información sobre el lugar previamente y le pareció que el paisaje era tan bonito que quería tomar fotos. Cuando llegamos al lugar real, vemos que hay árboles y flores alineados, dando sombra. Hay varios puntos para que los turistas tomen fotos. Tengo que ser su modelo otra vez, aunque no quiera. Creo que después de este viaje tendré suficientes fotos para colgar en Instagram durante todo el año. Después de tomar las fotos, entramos en la bodega. Allí escuchamos una conferencia sobre cómo transformar la uva en diversos productos. Después, los empleados del lugar nos traen un vasito de vino para que pruebe. El antrisagente sabor amargo y dulce se extiende por mi paladar. Me relamo un poco los labios, con tal placer que quiero probar un poco más. Tienes poca tolerancia al alcohol. Si bebes más te emborracharás, me advierte Kim, bromeando al ver mi expresión de arrepentimiento. Arrugo la nariz con desagrado. Una cosa que Kim y yo tenemos en común es que a ambos nos gusta más el vino entre las bebidas alcohólicas. Sin embargo, yo no tolero tanto alcohol como él. Yo bebía solo un poco y me emborrachaba, mientras que Kim podía seguir bebiendo despreocupadamente. Es tan insoportable. Dejamos el viñedo y volvemos a Pattaya para registrarnos en el hotel. Dejé que Kim hiciera todos los preparativos de alojamiento por su cuenta, porque era él quien pagaría. Sin embargo, al girar el automóvil hacia el hotel, la vista de la entrada me hace girarme para mirar el conductor. ¿Por qué reservaste aquí? Miré las reseñas y vi que estaba junto al mar. El paisaje del mar era precioso, dice sonriendo, mientras camina conmigo de la mano y nos dirigimos al vestíbulo. Miro a mi alrededor con preocupación.
ya que se trata de un hotel de 5 estrellas. ¿Cuánto costará pasar una noche aquí? Usted tiene una reserva para una habitación ejecutiva suite con vista al mar. Sí. El recepcionista del hotel nos informa los detalles relacionados a nuestra habitación. En consecuencia, como acabo de enterarme del tipo de habitación, me limito al mirar al recepcionista con asombro. ¿Cuánto te costó? Solo unos pocos miles de bahts, dice cómodamente, mientras yo siento que mi presión arterial está a punto de subir. Sus unos pocos miles de bahts podían significar al menos 5 o 6 mil. Era demasiado caro un viaje de 2 días y de una noche con un gasto de alojamiento de la mitad de 10,000 bahts. No debería haber dejado encargarse del alojamiento. No es para tanto, esto es de vez en cuando, puedo permitírmelo cómodamente, me susurra Kim, mientras el recepcionista nos registra. Lo miro mal en secreto. Debido a sus grandes gastos, sin una buena razón, no volveré a dejarlo elegir el alojamiento por sí mismo. La próxima vez yo tendré que intervenir en la elección de la habitación. Vamos, no frunzas el ceño. Veamos la habitación. Es preciosa. Un grueso brazo me rodea firmemente los hombros, mientras seguimos a un miembro del personal del hotel para tomar el ascensor que nos llevará a nuestra habitación en el piso 31. Suspiro pesadamente. Estoy resignado a los hábitos de gasto de mi novio, pero no puedo hacer nada. De todos modos ya ha pagado. Cuando abrimos la puerta y entramos, no puedo evitar quedarme atónito ante el tamaño de la habitación, que es casi tan gigantesca como el departamento de Kim en Bangkok. Caminamos hasta el sofá de la sala para colocar mi maleta en él y caminamos alrededor para explorar la habitación. Ha sido decorada con un estilo moderno en tonos tierra. Tiene un dormitorio grande, una sala de estar, un baño, incluso una pequeña cocina equipada y un pequeño balcón con 2 sillas de mimbre colocadas al aire libre para poder disfrutar la vista del inmenso mar. Sin embargo, lo que más me asombra es que en el dormitorio hay una puerta de cristal transparente que lo conecta con el baño, que está dividido en 2 secciones, una zona de ducha con una cortina que puede cubrir toda la zona y un gran jacuzzi que está adyacente a la pared de cristal del hotel, por lo que uno puede disfrutar del baño caliente mientras disfruta de la vista del mar por la noche al mismo tiempo. Este baño era una especie de semi-exterior. ¿Te gusta? La voz profunda y ronca de la persona que tuvo la idea de reservar esta habitación susurra junto a mi oído. Me abraza fuertemente por detrás y entierra su cara en el costado de mi cuello antes de besar ese lugar. Kim vio una reseña y pensó que esta habitación era preciosa. A Wea le gusta el mar, así que pensé que te gustaría. Los gruesos labios susurran cerca de mi piel. En cambio, en los pronombres personales que utiliza y su cálido aliento que me roza el costado del cuello me hace cosquillas. Las chispas recorren mi cuerpo, porque ambos sabemos que cuando alguno de nosotros se llama por su nombre, significa que empezó a ponerse juguetón. También le elegiste por el baño, ¿no? Me giro para mirar a la persona que me abraza mientras entrecierro los ojos como si lo estuviera interrogando. Me descubriste. Ahí está. Lo admitió. Es diferente de lo que pensaba. Estoy seguro que el 90% de su decisión se basaba en este baño con paredes de cristal transparente. Entonces, ¿eso significa que nos quedaremos despiertos hasta tarde esta noche? Sí, considéralo un cambio de escenario. También es divertido en la bañera, ¿no? En cuanto dice eso, sus ásperas manos empiezan a ponerse traviesas y se deslizan bajo mi polo para palparme el vientre. Una vez lo intenté en la bañera con Kim. Fue excitante, pero la bañera del departamento de Kim era tan pequeña que no me resultaba cómodo moverme ni girarme, y parece que él pensaba lo mismo. Por eso eligió una habitación con una bañera enorme. Supongo que quería redimirse. ¿Quieres hacerlo ahora?, susurra Kim,
riéndose como si me estuviera tomando el pelo. Eso indica que lo dice en serio. Me pongo de puntillas para llegar hasta él y beso su áspera barbilla mientras lo miro. Tranquilo, aún no hemos explorado el hotel, susurro en voz baja, pero yo también quiero divertirme con él, así que mis manos se mueven hacia abajo. Le acaricio suavemente la entrepierna mientras secretamente me divierto al oír a mi amado exhalar mientras aprieta la mandíbula. ¿Podemos no ir? El chico alto empieza a respirar más rápido mientras me empuja con la pared. Sus labios calientes me besan por todas partes. No podemos quedarnos en la habitación. Si pagaste tanto dinero y no hacemos que valga la pena, me sentiré muy frustrado. Espera la noche. Vamos a dar un paseo por el lugar. Doy unas ligeras palmaditas en el pecho de la persona con poca tolerancia y me deslizo fuera de sus brazos tácticamente. Kim respira hondo. Sus ojos parecen decepcionados durante un momento antes de brillar con una mirada astuta. Está bien, vayamos abajo. En cuanto a lo otro, hagámoslo mientras observamos el paisaje nocturno. Sonríe. Sus ojos brillantes hacen que me arda las mejillas al mirarlos. Siempre es caliente e intenso cuando estamos en la cama, y no creo que Kim me deje dormir tan fácilmente esta noche. No importa, de todos modos, no tengo muchas ganas de dormir. Punto de vista de Kim. Puede que los demás consideren a Uea una persona reservada y sin emociones, pero para mí es una persona a la que le gusta burlarse de los demás con cara de póker, y esta es otra de las veces que mi propio novio se burla de mí. Mis ojos siguen esa parte trasera rellenita que está debajo de esos pantalones cortos de color blanco, de la esbelta persona que camina delante de mí mientras salimos de la habitación hacia el ascensor para llegar al spa de abajo. Intento respirar hondo para contener mi anhelo. Uea me dijo que esperara hasta esta noche, pero me frotó la entrepierna juguetonamente. Luego sonrió satisfecho al verme intentar controlarme. Era como un pequeño demonio al que le gustaba molestar a los humanos. Es tan lindo que me da ganas de devorarlo, y cuando me doy cuenta de que no mucha gente puede ver esa faceta de Uea, me pongo muy contento. Uea y yo llevamos 3 semanas siendo novios. En estas 3 semanas he visto más del verdadero yo de Uea. Él necesita mis cuidados más de lo que había pensado. Aunque no me habla con palabras dulces, la forma en que le gusta sentarse a mi lado y apoyar la cabeza en mi hombro es lo bastante adorable como para que me enamore aún más de él. Cuando éramos amigos con beneficios, él no era así. Uea actuaba con mucha claridad respecto a nuestro estatus. Su forma de actuar ahora podría considerarse los privilegios del novio, por lo que se comporta de manera diferente. Este cambio es un cambio que yo estoy absolutamente encantado de manejar. ¿Qué tipo de masaje pedirías?, me pregunta Uea cuando entramos en el spa del hotel. Estudio los paquetes de servicio durante un rato y al final me decido por el masaje tailandés tradicional, como Uea. Francamente, no tengo ningún interés en que me den un masaje, pero como Uea lo quiere, se lo permití. Además, es mi forma de matar el tiempo mientras espero a que llegue la noche. 1 hora más tarde, los masajes habían terminado. Uea y yo salimos del spa, sintiéndonos más relajados. Estar sentado todo el día en la oficina me ha tensado los músculos de todo el cuerpo. Después del masaje me siento mucho más relajado. Quizás debería recomendarle un masaje tradicional a Jade, que a menudo se me queja de su dolor de espalda. ¿Quieres ir a dar un paseo por la playa?, le pregunto Uea, mientras se da la vuelta para observar el lugar. Una vez que asiente, extiendo mi mano para sujetar la suya y lo llevo hasta la playa que está detrás del hotel. La playa de la zona del hotel no está abarrotada de turistas en este momento, ya que no es un fin de semana largo. La luz del sol a las 5 de la tarde es más pálida y la brisa marina no es muy cálida, así que Uea y yo
podemos tomarnos nuestro tiempo para disfrutar cómodamente de la brisa y el paisaje. Contemplo en secreto el dulce rostro de mi novio mientras está a mi lado. Sus ojos redondos lucen más relajados y felices de lo que he visto nunca. El ambiente en este momento parece como si solo estuviéramos nosotros dos, mientras caminamos y nos tomamos de la mano. No es una sensación muy excitante ni sobrecogedora, pero sí de serenidad reconfortante. Mis experiencias con aventuras de una noche en el pasado no fueron tan divertidas. No estaba preparado para comprometerme. No quería atarme a nadie. Pensé que sería aburrido estar con alguien el resto de tu vida, hasta que estuve con Uea. Así descubrí que no era aburrido, sino que era feliz cuando tenía a mi lado a la persona que amaba y que me amaba. Realmente tengo que agradecerle mucho a Uea por confiar en mí y por darme la oportunidad de probarme a mí mismo. ¿A dónde quieres ir en las vacaciones de Songkran?, le pregunto cuando nos sentamos en un par de sillas de playa. Sus ojos redondos se clavan en los míos. ¿No vas a visitar a tus padres? Estoy pensando en ir allí un día. Si queremos viajar a algún lado, primero visitemos a mis padres. ¿Vendrás conmigo? Si voy contigo, ¿me recibirán bien? Suena dubitativo. Miro a Uea y puedo ver una vaga preocupación en sus hermosos ojos. Cuando llevábamos una semana saliendo oficialmente, llevé a Uea a ver a mis padres a casa. Mi padre no reaccionó mucho, pero mi madre parecía bastante disgustada, porque quería que me casara con una chica y produjera un heredero o una heredera que continuara con la familia, o algo por el estilo. La primera vez que lo llevé allí, mi madre se negó a hablar con nosotros, por lo que mi novio se sintió algo afectado, pero cuando lo volví a llevar la semana pasada, ella habló un poco con nosotros, aunque seguía con la mirada un poco dolida. Mi padre no tiene ningún problema con eso, y mi madre parece que se ha ablandado. Cuando fuimos a casa la última vez, aceptó hablar contigo, ¿recuerdas? Le aseguro, conozco a mi madre, es mandona, quiere que haga lo que ella dice, piensa que es lo apropiado, pero al final tendrá que ceder ante mí y hacer las cosas a mi manera porque sabe que no podrá obligarme a nada, ni siquiera a esto. A juzgar por cómo se ablandó la última vez que llevé a Uea a casa, creo que pronto será capaz de adaptar su mentalidad y aceptar la relación entre Uea y yo. No obstante, si no lo acepta, no me importa de todos modos, porque el amor es una cosa de la que no dejaré que nadie más que yo tome el control. Como decidas, puedo ir a cualquier parte. De todas formas, no iré a casa como todo el mundo durante las vacaciones de Songkran, dice Uea, mientras estira las piernas y se acuesta en la reposera de la playa. Su voz suena despreocupada, pero sé que en el fondo sigue triste por su propia familia. Entonces, visitamos a mis padres un día y nos escapamos el resto de las vacaciones. De acuerdo, acepta con facilidad. Nos quedamos allí recostados, hablando de cosas sin importancia durante un rato. Hacemos una videollamada para mostrarle nuestra alegría a Jade, que está acostado sin nada que hacer en su apartamento en Bangkok, y volvemos al hotel para cenar. Elegimos comer bistec y conversamos mientras disfrutamos del vino tinto en el restaurante del hotel. Cuando terminamos, vamos al bar de la playa. Pido un cóctel suave para Uea, mientras yo tomo un martini. Escuchamos música en vivo y disfrutamos de la fresca brina marisa de la noche. Al cabo de un rato, la cabeza ovalada de Uea se apoya en mi hombro. Miro a mi novio que no se está comportando como de costumbre, sin mucha sorpresa. Normalmente cuando no estamos solos, Uea no actúa tan íntimamente conmigo. Parece que empieza a estar bastante achispado, así que apoyo su cabeza en mi hombro, mientras todavía hay unas cuantas personas a nuestro alrededor. ¿Quieres volver a nuestra habitación?, pregunto. El chico delgado asiente tranquilamente sobre mi hombro. Entonces vamos. Sostengo a Uea y lo ayudo a volver a la habitación. Su pequeño brazo envuelve mi cintura, mientras recorre el camino que he indicado.
Sus dos mejillas, que se han teñido de rojo pálido debido al alcohol, se ven tan encantadoras que quiero darle un beso que le transmita todos mis sentimientos. Rayos, ¿cuándo llegaremos a la habitación? Entramos en la habitación y en cuanto se cierra la puerta, no puedo evitar enterrar mi cara en el costado de aquel cuello blanco. El esbelto chico suelta un gemido ahogado. Uea pone su mano sobre mi pecho. Sus ojos redondos y grandes, más llorosos que de costumbre, me miran. Luego me dedica una sonrisa traviesa. Hemos estado todo el día afuera. Estamos sudados y pegajosos. Vamos a ducharnos primero. Duchémonos juntos, suplico, pero el otro niega con la cabeza sonriendo. Déjame ocuparme de mí mismo por un momento. Tú dúchate en la otra parte del baño, ¿está bien? De acuerdo. Al final, tengo que dejar que se salga con la suya, dándome un baño en otra sección. Uea coge una bata de baño y desaparece en la sección de la ducha. Mientras yo me quito la ropa, lanzo una bomba de baño al jacuzzi y me sumerjo en él, mientras observo la vista del mar de noche y espero a Uea. La vista de los colores de las luces, de las estructuras alrededor de la playa que contrastan en el mar, del oscuro color en medio de la noche, valía el precio de la habitación de casi 10,000 bahts que he pagado. No le diré a Uea el precio real, de lo contrario seguro que me reñirá hasta el amanecer. Clic, la puerta que une las dos unidades del baño se abre, seguida de mi novio en bata de baño blanca que camina hacia mí. Noto que sus ojos están más animados, sin signos de estar ebrio como antes. ¿Ya estás sobrio? Sí, después de ducharme me encuentro mejor, me contesta, mientras desata el cordón de la bata de baño y ésta se abre por la mitad, dejando al descubierto la blanca y tersa piel de su cuerpo desnudo. Sus ojos grandes brillan al meterse en la bañera conmigo. ¿Es bonita la vista? Pregunto, mientras subo su esbelto cuerpo a mi regazo de espaldas a mí. ¿Es bonita la vista? Pregunto, mientras subo su esbelto cuerpo a mi regazo de espaldas a mí y presiono con mis labios la redonda curva de su hombro. El sonido de mi beso resuena por todo el baño. Casi todas las partes de nuestros cuerpos desnudos se presionan el uno contra el otro, lo que me corta la respiración. La temperatura del agua también parece aumentar. No, es mi cuerpo el que aumenta el calor y que ha empezado a calentarse más fuerte. Sí, muy hermosa. Uea da la vuelta para contemplar las vistas del exterior antes de pronunciar su respuesta en tono suave, mientras gira su rostro para entrelazar sus labios conmigo apasionadamente. Acaricio la tersa piel de todo el cuerpo de mi novio, mientras presiono con sed mis gruesos labios sobre su cuerpo. La vista de las luces de los distintos edificios de la ciudad turística por la noche y el mar oscuro con solo una pared de cristal que nos separa de ellos hacen que el amor sea más excitante. Siempre he querido probar hacer algo así al aire libre, pero Uea se opone a la idea como lo haría cualquier persona muy preocupada. Sin embargo, con una pared de cristal como esta, parece cooperar de buena gana, y yo no pienso perder ni un segundo esperando. La habitación, antes bien iluminada, se torna completamente negra. Solo hay algunas luces que se cuelan por la rendija, entre las cortinas, e iluminan vagamente la habitación. Vuelvo a la cama y estoy a punto de alcanzar la lámpara sobre la mesita de noche para encenderla como siempre, pero el gemido silencioso de la persona que está acostada en la cama me llama, mientras su suave mano me agarra del brazo. «Kin, ¿qué sucede? No hace falta que le enciendas». En la oscuridad oigo una frase que me hace enarcar las cejas con sorpresa. «Si no la enciendo, ¿podrás dormir?» «Si estás aquí conmigo, podré dormir». Aunque el final de esa frase tembló un poco, mostrando algo de su preocupación, aquellas palabras me hacen reír. Me acuesto y rodeo con mis brazos el esbelto cuerpo por detrás. El gato blanco se da la vuelta para enterrar su cara en mi pecho. Miro su rostro entre mis brazos y acaricio suavemente su suave y sedoso cabello con la mano.
El miedo en el corazón de los humanos no es algo que podamos vencer fácilmente, pero Uea está intentando vencerlo, y me alegra saber que tenerme a su lado lo ayuda a sentirse mejor. Vamos a dormir. Buenas noches. Beso suavemente la sien de mi novio. Uea se aprieta más contra mi cuerpo. Una de sus manos sujeta mi cintura mientras murmura: buenas noches a ti también. Sí, incremento la fuerza de mi abrazo antes de cerrar los párpados. Hoy hemos gastado bastante energía y aún tenemos muchas más cosas planeadas por la mañana. Al principio había planeado llevar a Uea a bucear para ver los corales de los alrededores de Khon Kan, isla de Kan, pero no estoy seguro de si Uea estará en condiciones de hacerlo. Si no se anima a hacerlo, podría llevarlo a hacer un recorrido turístico mientras viajamos por la carretera, a pasear por la playa o a hacer algo que no requiera de mucha energía. En cuanto a las demás actividades, podemos posponerlas hasta nuestro próximo viaje. Aún tenemos mucho tiempo para pasar juntos. Saben que mañana, el día siguiente y el siguiente de los próximos 10 años y de los próximos 20 años, todavía habrá muchas cosas que hacer con la persona que tengo en mis brazos.